Tema estado de situación financiera. Superintendencia de compañías. En ejercicio de la atribución legal establecida en el artículo 433 de la Ley de Compañías. Resuelve, expedir el reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las sociedades sujetas a su control y vigilancia, cuyas normas serán las siguientes. Artículo 1. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado. Las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad. Y estas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año. Los estados financieros y sus anexos, mediante el portal web institucional. El incumplimiento en la presentación de los estados financieros y sus anexos dentro del plazo establecido por la ley, será incorporado en el informe de obligaciones pendientes para la compañía. El certificado de cumplimiento de obligaciones se emitirá sin esta observación cuando se supere el incumplimiento. Artículo 2. Con la presentación anual del formulario 101 en el servicio de rentas internas por parte de cualquiera de las sociedades mencionadas en el artículo precedente, se considera que se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías. Respecto al estado de situación financiera y estado de resultado integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2014 y los subsiguientes. Artículo 3. El representante legal de cualquiera de las sociedades detalladas en el artículo 1 deberá ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través del usuario y clave de la compañía, y digitar bajo su responsabilidad, los valores contenidos en los estados financieros y, además, los siguientes datos de la compañía. Nombre y número de documento de identificación o RUC, número de registro del contador, número de personal ocupado. Número de registro nacional de auditores externos, RNAE, cuando esté obligado a presentar informe de auditoría. La fecha de la Junta General que aprobó los estados financieros y los demás datos que requiera el formulario. La compañía deberá encontrarse al día en la presentación de los estados financieros de los ejercicios económicos anteriores, a fin de poder enviar el estado financiero del último ejercicio económico. El sistema no permitirá el envío de estados financieros que se presenten en cero o que no estén cuadrados. Artículo 4. Las sociedades enumeradas en el artículo 1 enviarán electrónicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información. A. Estados financieros de acuerdo al siguiente detalle. A1. Un juego completo de estados financieros individuales y o separados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas a los estados financieros. A2. Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores conforme al cronograma de aplicación de las normas internacionales de información financiera, NIF. Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas a los estados financieros. Las conciliaciones de las normas ecuatorianas de contabilidad, NEC, a las normas internacionales de información financiera. De acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIF-UNI en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIF para las pymes. Siendo este el punto de partida para la contabilización según las NIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la presentación de la conciliación, aquellas empresas en las que la resolución de disolución o liquidación se encuentra inscrita en el registro mercantil. A 3 compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores aplicando las normas ecuatorianas de contabilidad, balance general y estado de resultados. B.
informe o memoria presentado por el representante legal a la Junta General de Socios o Accionistas que conoció y adoptó resoluciones sobre los estados financieros. C. Informe de los comisarios, del Consejo de Vigilancia u otro órgano de fiscalización interna, presentados a la Junta General de Socios o Accionistas que conoció y adoptó la resolución sobre los estados financieros. Calle 1. Las compañías de responsabilidad limitada presentarán este informe, únicamente en los casos en que el estatuto de la compañía estableciere la presentación del informe del comisario, del Consejo de Vigilancia u otro órgano de fiscalización interna, del informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta superintendencia. De 1. Para el caso de aquellas compañías que sean casas y bolsas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, de conformidad con lo dispuesto en las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, deberán anexar al informe anual de auditoría el informe de verificación y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos sujetos obligados. De 2. Para el caso de los otros sujetos obligados, cuyas actividades están establecidas en el artículo enumerado agregado a continuación del artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, las compañías que tengan la obligación de contar con auditor externo deberán hacer constar en su informe la verificación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados, conforme a la normativa vigente. Nómina de administradores y o representantes legales con la indicación de los nombres y apellidos completos y denominación del cargo de estos. F. Nómina de socios o accionistas inscritos en el libro de participaciones y socios o de acciones y accionistas, a la fecha del cierre del estado financiero. G. Copia legible del registro único de contribuyentes vigente. H. Copia certificada del acta de la Junta que aprobó el juego completo de los estados financieros, y los demás datos que se establecen en este reglamento. Artículo 5. Las sucursales u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones o consorcios que formen entre sí empresas extranjeras debidamente autorizadas para operar en el país y que estén sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información. A. Estados financieros de acuerdo al siguiente detalle. A. Un juego completo de estados financieros individuales y o separados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas a los estados financieros. A. 2 compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores conforme al cronograma de aplicación de las normas internacionales de información financiera. Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas a los estados financieros. Las conciliaciones de las normas ecuatorianas de contabilidad a las normas internacionales de información financiera, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIF 1. Siendo este el punto de partida para la contabilización según NIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la presentación de la conciliación, aquellas empresas cuyo permiso de operación haya sido cancelado. A 3 compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores aplicando las normas ecuatorianas de contabilidad, balance general y estado de resultados. B. Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta superintendencia. B1 para el caso de aquellas compañías que sean sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en las normas para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y que tengan la obligación de contar con auditor externo. Deberán hacer constar en su informe la verificación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados, conforme a la normativa vigente. C. Nómina de apoderados o representantes legales, según sea el caso, con la indicación de los
Nombres y apellidos completos y denominación del cargo. Del. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes vigente, y el. Los demás datos que se establecen en este reglamento. Artículo 6. Están obligadas a presentar los estados financieros consolidados las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que ejercen control de conformidad con lo establecido en la NIC 27 grados, la NIF 10 y en la sección 9 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIF para las pymes, y las que, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número Escandio y CIDE CCO 13003 del 4 de febrero del 2014, deben presentar los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados que se presentarán vía electrónica a esta institución en el primer cuatrimestre de cada año, son los siguientes. Estado de situación financiera consolidado, estado del resultado integral consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado, estado de cambios en el patrimonio consolidado, y notas explicativas a los estados financieros, siguiendo los procedimientos de consolidación establecidos en la indicada norma contable. Las empresas que preparen estados financieros consolidados deberán remitir a este organismo los estados financieros consolidados auditados. Además, deberán enviar por separado, los estados financieros auditados de la controladora y los estados financieros de cada una de las subsidiarias. Tal como se establece en el presente reglamento, auditados, de ser aplicable en cada caso. Y aquellas compañías que en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número Escandio y CIDE CCPG 14003 del 4 de febrero del 2014 están obligadas a presentar informe de auditoría externa consolidado, conforme al modelo que se incorpora como anexo 1 de la citada resolución. Artículo 7. Los estados financieros individuales, las conciliaciones de las normas ecuatorianas de contabilidad a las normas internacionales de información financiera, y los estados financieros consolidados, serán enviados electrónicamente en los formularios previstos en el sistema, de acuerdo a las NEC y las NIF, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La nómina de socios o accionistas, y la nómina de administradores, representantes o apoderados, serán generadas automáticamente por el sistema en base a la información que posee la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En caso de que esta información contenga alguna discrepancia, la compañía deberá solicitar la corrección. Artículo 8. Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros enviarán de manera obligatoria a esta la información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, clasificándolo como directivo administrativo, de producción. Otros para efecto de este artículo se considera directivo. Se considera personal directivo a quienes con responsabilidad en la producción, organización, administración o comercialización realicen trabajos para los cuales precisen especiales conocimientos, preparación y experiencia y ejerzan la representación legal y o funciones de dirección y supervisión de otro personal. A este grupo pertenecen, gerentes generales, gerentes de área, directores, subgerentes generales, subgerentes de área, subdirectores, jefes de área, coordinadores y similares. Administrativo. Quedan comprendidos en esta categoría los empleados que realizan tareas de responsabilidad y que tienen conocimiento de los trabajos que se efectúan dentro de la oficina y o especialidad, siendo responsables ante sus superiores del trabajo realizado, y su labor es predominantemente de apoyo y operativa. Incluye el personal no comprendido en otras áreas, como pueden ser secretarias, cajeros, recepcionistas, auxiliares administrativos, auxiliares de archivo, auxiliares contables, chef o cocineros principales, técnicos de laboratorio e investigación, apoyo tecnológico, y similares. De producción. Se considera personal de producción los trabajadores que realizan actividades relacionadas directamente con los procesos de producción y realización de la actividad principal de la
empresa o donde se requiere esfuerzo manual o material predominante, tales como choferes, personal de limpieza, empacadores, conserjes, vigilantes, jardineros, operarios, jornaleros, aprendices, ayudantes de cocina, pocilleros, meseros, bodegueros, personal a destajo, botones. Porteros, trabajadores que efectúan labor de transformación de materia prima, y similares. Otros. Todos los que no se encuadren en las áreas anteriormente mencionadas. Artículo 9. El informe de obligaciones pendientes que se librare en el caso de las compañías que no cumplieren la obligación impuesta en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías y en los artículos 2, 4, 5 y 6 de este reglamento, reflejará el respectivo incumplimiento. Artículo 10. Los representantes legales de las compañías que no remitieren la información establecida en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías y en los artículos 2, 4, 5 y 6 de este reglamento, serán sancionados de conformidad con las disposiciones de los artículos 25 y 457 de la Ley de Compañías, hasta que cumplan con esta obligación. Artículo 11. Los estados financieros rectificatorios bajo las normas ecuatorianas de contabilidad y bajo las normas internacionales de información financiera según corresponda, deberán ser remitidos vía electrónica, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías. Valores y seguros adjuntando copia certificada del acta de la Junta que aprobó los estados financieros rectificatorios. El informe de gerente donde se manifieste los cambios realizados en los nuevos estados financieros. Y para el caso de balances rectificatorios bajo las normas internacionales de información financiera, también se deberá remitir las notas explicativas a los estados financieros rectificatorios. Si la compañía está obligada a presentar informe de auditoría externa, debe adjuntarlo justificando los cambios realizados por la administración de la compañía y omitidos en el informe de auditoría externa original. Y los demás documentos que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estime pertinente para validar los estados financieros rectificatorios. Esta documentación será remitida al área de control correspondiente para constatar la veracidad de la rectificación. Si de la verificación realizada se observare que la compañía no respalda documentadamente dicha rectificación, se notificará la observación en tal sentido. Si la compañía no superare las observaciones, esta superintendencia procederá conforme lo determina la Ley de Compañías y Reglamentos. Disposición y derogatoria. Deróguese la resolución número SC.SGDRSG 14005 del 28 de febrero del 2014, publicada en el Registro Oficial número 209 del 21 de marzo del 2014. Esta resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese. Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Oficina Matriz, en Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2015. F. Abe Suad Mansur Villagrán, Superintendenta de Compañías, Valores y Seguros. Certifico que es fiel copia del original. Atentamente. F. Abe. Felipe Olea Sandoval, Secretario General de la Intendencia Regional de Quito. Quito, 25 de marzo de 2015. Superintendencia de Compañías. Certifico que es fiel copia del original. 25 de marzo de 2015. Estado de situación financiera. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma, incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente, como por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. El estado de situación financiera, comúnmente denominado balance general, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.
Su formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas. Razón por el cual su forma de presentación no es estándar. A criterio personal creo conveniente y oportuno que el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC, debería emitir un formato general de catálogo de cuentas que permita la presentación de este estado financiero en una estandarización global en su utilización. Características 1. Comprensivos, debe integrar todas las actividades u operaciones de la empresa. 2. Consistencia, la información contenida debe ser totalmente coherente y lógica para efectos de información. 3. Relevancia, debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa. Esta característica ayudará a ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 4. Confiabilidad, deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la empresa. 5. Comparabilidad, es necesario que puedan compararse con otros periodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera. Ya que su estructura la conforman las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, definiremos cada uno de ellos de acuerdo a NIF. Elemento concepto activos. Es un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera que fluyan a la empresa. Pasivos es una obligación presente de la empresa a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para poder cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Patrimonio contable. Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos.